Estamos de vuelta en Última Mirada para conversar acerca de la serie de especulaciones que han surgido, el debate que ha generado la muerte del opositor Alexei Navalny. Hay muchas dudas, de esto hay países que han pedido que se hagan nuevas investigaciones acerca de la muerte para poder esclarecer esto. Queremos saber las repercusiones que ha tenido, cómo esto va a afectar en el futuro también, y para eso estamos con Raúl Sor, por supuesto, y su clásico comentario acá en Última Mirada. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ivo, sí, hay mucha especulación sobre la muerte de Navalny. A medida que el mundo y en Rusia la gente se recupera del impacto de esta muerte, comienzan las especulaciones sobre por qué, cómo murió, qué pasó. Y bueno, una de las teorías que circulan es que él fue asesinado con un veneno conocido como Novichok, que los servicios de inteligencia rusos han utilizado en el pasado. Lo utilizaron contra un disidente en Gran Bretaña y ha habido evidencia que en otras oportunidades han empleado este Novichok. Y bueno, la especulación se basa en que no han querido, las autoridades rusas no han querido entregar el cuerpo a la madre en la prisión en Siberia, no han querido entregarle el cuerpo para que se haga la autopsia y poder establecer cuál fue la causa de muerte. Y uno de los motivos para no entregar el cuerpo es esperar que los efectos de este veneno, por así decirlo, se evaporen, ya no sean tan evidentes, pero todo esto todavía está en el plano de la especulación. Pero si uno ve las imágenes de Navalny el día anterior entregando un mensaje, era un hombre sonriente, se veía sólido. Bueno, uno puede haber tenido un infarto, pueden haber muchas causas, pero la sospecha es lo que predomina y por lo menos en Rusia la mayoría de la gente se inclina porque él haya sido asesinado, y la falta de transparencia por parte del Kremlin ha multiplicado la sospecha, de manera que hasta ahora, y digamos en el futuro previsible, a menos que el cuerpo sea entregado y haya una autopsia independiente, va a irse confirmando, por lo menos en la mente de la gente, la teoría de que él fue asesinado. Ahora, ¿qué interés, por qué el presidente Putin, Vladimir Putin, tendría interés en asesinar hoy día a quien era su principal antagonista político, el opositor más conocido y que tenía un cierto arrastre? No que si hubiese estado en libertad hubiese podido competir en elecciones, dado que son elecciones bastante amañadas de todas maneras, con un monopolio de los medios de comunicación por parte del Estado ruso, pero tenía un cierto seguimiento. Pero todo esto es un terreno de la especulación en Rusia y también en todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia en un momento bastante crítico en que Rusia está comprometida de lleno en una guerra con Ucrania y que tiene a muy corto plazo elección? Raúl, acá la presión que puede ejercer Alemania sobre la investigación independiente, esta autopsia independiente, ¿crees que pueda acelerar este proceso finalmente para poder esclarecer qué es lo que sucedió finalmente con Alexei Navalny? Bueno, sí, Alemania es un país que tiene gravitación y mucho comercio con Rusia. Las relaciones se han ido deteriorando por una variedad de razones, tanto de parte de Rusia como de parte de Alemania, pero Alemania fue el país que lo rescató en un intento previo de asesinato y logró que él fuera enviado a Alemania, donde se recuperó y finalmente volvió a Rusia. Y mucha gente le preguntó a él y a su mujer por qué volvía a Rusia, si sabía que el régimen lo tenía entre cejas, que lo habían ya tratado de asesinar, qué le hacía pensar que si volvía a Rusia no iba a ocurrir nuevamente. Y él respondió de una manera realmente ejemplar y dijo: mira, la gente en Rusia tiene esperanzas en mí, en lo que represento políticamente, y los rusos no están interesados en líderes en el exilio. Un líder en el exilio no es un líder. Para poder liderar a la gente hay que estar en Rusia, y esa es la razón por la que vuelvo,
Bueno, apenas volvió, lo capturaron y desde entonces ha estado en la cárcel y finalmente sus condiciones de encarcelamiento empeoraban desde el punto de vista, por lo menos, de la perspectiva política, es decir, de estar en Moscú, en las cercanías de Moscú, lo fueron trasladando a lugares cada vez más remotos y finalmente terminó en Siberia, en un penal absolutamente remoto, con una terrible reputación en cuanto al trato que se da allí a los presos. Y bueno, ahora esta sospecha de que él ha sido asesinado no se va a despejar hasta que haya una autopsia independiente, y no solamente Alemania, sino que también Estados Unidos. El presidente Biden ha acusado directamente a Putin de ser responsable de la muerte de Navalny, de manera que esto va a gravitar y no sabemos hasta qué punto va a gravitar en las elecciones que tiene Rusia a las puertas. A mediados de marzo hay elecciones. Sí, perdón. Sí, a mediados del mes de marzo las elecciones en Rusia. En ese sentido te quería preguntar si es que podría llegar a jugar algún rol Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, en estas elecciones. ¿Ella podría generar cierta adhesión? Ella tiene un perfil muy bajo, evidentemente, hasta ahora, pero generará esta cercanía, popularidad quizás también con los opositores en Rusia, pensando también en lo que viene este mes, en un mes más, las elecciones que se van a desarrollar en ese país. Yo creo que no, porque, digamos, primero, objetivamente, el presidente Putin está en una posición bastante sólida, desde varios puntos de vista. Quizás está en el mejor momento desde que comenzó la guerra de Ucrania. Ha ido conquistando territorio, ha conquistado algunas ciudades importantes, y todo indica que el frente ucraniano se ha ido debilitando. Los mismos ucranianos dicen que si no reciben ayuda de Occidente a muy corto plazo, van a tener dificultades crecientes, ya las están teniendo. Y Putin está en una situación también de fuerza en el plano económico. Rusia ha resistido mucho mejor de lo que se pensaban muchos analistas occidentales, que, digamos, con todas las sanciones que se le han aplicado, la economía rusa iba a entrar en una situación recesiva. No ha sido el caso. Han tenido un desempeño, la economía rusa me refiero, y ha aumentado el empleo. Hay una serie de indicadores que son positivos para los afanes del presidente Putin. Por lo tanto, hay allí una situación de incertidumbre, pero sobre todo la balanza en la guerra de Ucrania, que ha sido absolutamente crítica en la vida de Rusia en los últimos 2 años, parece estarse inclinando cada vez más a favor de Rusia. Por lo tanto, algunas de las especulaciones dicen, bueno, ¿y por qué, si las cosas se le están dando bien a Putin, él habría dado la orden? Porque nadie piensa que se podría haber asesinado a Navalny sin tener la luz verde al más alto nivel, sí, si es que hubo una orden. También puede haber sido un accidente, podría haber sido un infarto, no lo sabemos. Pero si es que hubo una orden, ¿por qué hacerlo en este momento? Y los que piensan que sí hubo una orden, es que de un punto de vista estratégico, Putin habría aprovechado este momento de fortaleza para deshacerse de quien es su mayor enemigo político en el terreno doméstico. ¿Y qué repercusiones directas podría tener esto en el conflicto, en esta guerra que ya va a cumplir 2 años, que ha sido muy cruda, que ha pasado por altos y bajos, ambos países, Ucrania y Rusia? Como tú dices ahora, Rusia evidentemente lo ha sobrellevado mejor, es una potencia gigantesca, pero ¿podría tener algún tipo de repercusión puntual? Bueno, en la medida que la muerte de Navalny no ha tenido repercusiones, o por lo menos el Kremlin se ha asegurado de reprimir en forma bastante obvia y directa a todos a quienes han ido a colocar, como veíamos en las imágenes, algunas flores en algunos monumentos y tratar de expresar simpatía. Los arrestos se han multiplicado y han habido cientos de arrestos. En esa medida también la población se ve intimidada y se fortalece la imagen de Putin, que con las noticias relativamente alentadoras para el ejército ruso de que las cosas están marchando a su favor,
el viento, por así decirlo, el viento de cola está a favor de Putin, y en esa medida él se va a esforzar en proyectar o de avanzar aún más en sus ofensivas recientes en Ucrania. Raúl Sor, muchísimas gracias, por supuesto, por este comentario. Una situación que evidentemente va a seguir causando polémica y noticias hasta que se dilucide finalmente cuáles fueron las causas evidentes de la muerte de Alexei Navalny. Que estés muy bien. Buenas noches. Hasta mañana, Ivo. Chao. Y así nosotros llegamos al final de esta edición de Última Mirada. Continúe la compañía de CNN Chile. Que tengan una muy buena noche.